Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. ¿Se dio cuenta, amigo televidente, que a veces nuestros hijos o nietos, según el caso, tienen ciertas inclinaciones, tienen ciertos gustos? Por ejemplo, por algunas ramas de la ciencia, la astronomía, les interesa observar el espacio, o alguna otra rama de la ciencia, del arte, pero a veces como que no sabemos cómo canalizar. Quizás los programas curriculares que tienen en la escuela o en las instituciones educativas no sean lo suficiente. Y muchas veces tampoco sabemos o estamos informados acerca de gente que se dedica a talleres que están disponibles para diferentes instituciones que con tan solo solicitarlo pueden tener charlas, talleres, acceso a información y una manera entretenida de aprender, de conocer, de observar nuestro planeta, de observar un poco más allá, es decir, de potenciar, digamos, esos intereses que pueden convertirse en algo que después se dediquen en su vida profesional, ¿no? Qué lindo sería poder conocer las opciones que tenemos en nuestro país. Y así es que tenemos algunas iniciativas, varias iniciativas, algunas de ellas de carácter privado, otras de carácter público, pero tenemos que conocer, tenemos que entender cómo acceder, cómo solicitar, cómo tener a nuestros chicos, digamos, orientados en eso que les gusta. Y tenemos gente que está trabajando para ello desde hace un tiempo aquí en nuestro país, y es el caso de la persona con quien queremos conversar. Y antes que nada, siempre agradecemos el tiempo que nos dan para charlar con nosotros y orientarnos a nosotros también. A ver si pronuncio bien el apellido. Es Sergio Reible o Reible. Don Sergio, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Farinia? Mirá, mi nombre es Sergio Reible. ¿Sí? Ajá, Reible. Lo dije no tan Alemán, mal entonces. Alemán. ¿Y usted es argentino? ¿Hace cuánto que está por acá? Yo soy de la ciudad de Rosario, de Argentina, y desde el año 2009 estoy acá radicado como ciudadano extranjero permanentemente en Asunción del Paraguay. Interesante. ¿Y en qué está trabajando? Y coméntenos un poquito acerca de estas iniciativas. Usted me dirá hace cuánto tiempo que están en esto, la respuesta de la gente. Y decía yo al principio que hay tantas cosas interesantes para los chicos, ¿no? Para canalizar ese interés que ellos tienen muchas veces y que no conocemos, o si conocemos no sabemos cómo canalizar. Qué importante sería enterarnos de estas opciones, don Sergio. Sí, mira, la realidad es que yo vengo haciendo talleres de hace bastante tiempo. En Argentina, bueno, me dedicaba a hacer diferentes tipos de talleres, pero específicamente acá vi un abanico de posibilidades mucho más amplia en lo que es específicamente algunos talleres que ahora lo estamos haciendo en forma gratuita, ¿sí? Yo desde hace 12 años estoy trabajando en el Ministerio de Niñez y Adolescencia de acá del Estado paraguayo. Y específicamente en un centro que se llama Buenos Vecinos, el Reducto San Lorenzo. Es una dependencia que precisamente depende directamente del Ministerio, del Centro de Formación, ¿sí? Ajá. Hace bastante tiempo presenté una suerte de proyectos, y uno de los proyectos es la sumatoria de unos 30 talleres. Por ahora estamos empezando con 3 talleres básicos, que uno tiene que ver precisamente, como vos dijiste al principio, astronomía. Mis, digamos, mentores y mis profesores de astronomía acá en Paraguay fue, bueno, el fallecido profesor Blas Servín, su ayudante Nicolás Manlov. También tuve contacto con Miguel Ángel Volpe. En fin, hay un grupo de gente que, digamos, que me preparó y en cierta manera me impulsó a generar estos talleres. En Argentina lo tuve a Sebastián Musso, que es un divulgador en astronomía, y Víctor Busso, que es uno de los que quedó como en la historia de la astronomía, la astrofotografía en el mundo, también de la ciudad de Rosario, que pudo quitar una foto en la explosión y el nacimiento de la supernova, ¿sí? Esos fueron, digamos, los que me prepararon, ¿no? Desde el año 2019 empecé a hacer talleres acá en el Centro de Formación Buenos Vecinos, en el Reducto San Lorenzo, y
en función a una suerte de publicación que se hizo desde el Ministerio de Niñez y Adolescencia, las personas se empezaron a interesar en lo que estaba haciendo. Los talleres estaban abiertos al público. Mayormente empecé con un grupo chico reducido de criaturas, de chicos y adolescentes que van entre los 8 y los 17 años, y a medida que pasó el tiempo se fue expandiendo ese grupo. Uh-huh. El último taller grande que hice fue en Carmen del Paraná, en el departamento de Itapúa, con 320 chicos, adolescentes, ¿no? Y ahí pudimos realizar un taller de comunicación, haciéndole un homenaje a Saturio Ríos, ¿no? Uh-huh. Y a Samuel Morse, Saturio Ríos como ídolo de acá, del que propició la telegrafía acá en Paraguay, ¿no? Uh-huh. Y Morse por su invención, ¿no? Y mostrar a los chicos que hubo una suerte de abuelo antes del internet en las comunicaciones, que es esta suerte de Morse. Entonces elaboré en forma casera, en un taller que tengo en mi casa, unos aparatos Morse. Y en la escuela donde fui me facilitaron 3 aulas, ¿no? Cada una de las aulas tenían unos 5 o 10 chicos y les fui enseñando un poco el código Morse. Entre estas 4 aulas se tuvieron que comunicar con estos aparatos Morse, ¿sí? Qué interesante. Ese en el tema de comunicación. Y de paso, también les comento a los chicos que antes de todo este mundo del internet y el Facebook y tantas otras formas de comunicarse, había equipos de radio, ¿no? Y yo llevo un pequeño equipo de onda corta y de banda ciudadana, y a los chicos les hago escuchar radios de todas partes del mundo, de China, de Rusia, claro, en fin, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina. Y ahí empiezan a entender que no es solamente la comunicación real y cierta, sino que hay otras formas de comunicación, más allá de la era digital en la que estamos nosotros involucrados, ¿no? Ajá, claro. Ese por un lado. Uh-huh. Fíjese, qué interesante lo que usted está diciendo, señor Sergio. Me gustaría saber cuál fue la reacción que usted observó en los chicos cuando ven el telégrafo, porque yo cuando le muestro a mi hijo la cámara fotográfica que yo tenía, esas de Arroyo, y me dice, pero papá, sí, vos tomabas una foto, ¿y cómo veías la foto que sacabas en ese momento? No, tenía que esperar, llevar al laboratorio, ellos lo procesaban, sí, y no sabías cómo salía la foto. No puede entender cómo vivíamos así. ¿Cómo reaccionan los chicos, Sergio? Fíjate qué interesante la pregunta que va a hacer. Primero con sorpresa y después con cierta, tienen esa energía que todo adolescente tiene y todo chico tiene, ¿no? Ajá. Por tratar de comunicarse de alguna forma. Lo interesante es que en el caso tuyo hubo un antecesor de la fotografía de laboratorio que se llama la antotipia y la cinotipia. La cinotipia lo hizo un astrónomo inglés, ¿sí? Sí. Y fue uno de los precursores de la fotografía a nivel mundial. Después vino la digital, ¿no? Pero en aquel momento era un proceso parecido a lo que es la fotografía antigua, ¿no? De rollo y de laboratorio, ¿no? En general. En el caso de estos chicos, cada vez que un aparato telegráfico, es decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que con algo tan básico se puedan comunicar? Y sí se pueden comunicar. Imagínate que la primera comunicación que se hizo acá en Paraguay la tuvieron entre Villeta y Asunción, ¿no? El primer línea telegráfica, ¿no? Sí. Y lo hizo precisamente un alemán que en aquel momento Carlos Antonio López le pidió para instalar el sistema telegráfico. Esta idea que estaba haciendo un boom en Europa y en Estados Unidos, la instalaron acá en Paraguay. Paraguay fue uno de los primeros países en Sudamérica que tuvo este aparato telegráfico y la capacidad de comunicarse, ¿no? Por un lado. Y después, desgraciadamente mi país tuvo que ver con la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Uh-huh. Bueno, Saturio Ríos, que era uno de los tantos becarios que tuvo Paraguay en Europa,
trajo parte de esa tecnología y pudo, bueno, formar soldados con capacidad de transmitir por telegrafía lo que estaba pasando en tiempo real en el frente de batalla hacia los medios de comunicación que estaban en Asunción. Ese por un lado. Pero aparte, Santiago Río tuvo una capacidad extraordinaria e inventiva. Lo primero que empieza a escasear productos básicos en una guerra, ¿no? Sí. Y uno de los productos que tenía, el tema del ácido. El ácido que usaban para que el aparato telegráfico funcionara, la batería, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Él reemplazó el ácido de estas baterías por jugo de un cítrico muy ácido de la fruta de acá del Paraguay, ¿no? Entonces, extrajo el zumo, el líquido, el jugo de esta naranja muy, muy ácida y lo puso en esta batería. Y el aparato funcionó, ¿sí? Aparte de eso, generó aparatos telegráficos mucho más básicos que el que había traído en Europa. O sea que, aparte de ser telegrafista, era un extraordinario inventor. Bueno, la idea es que los chicos tengan la capacidad creativa e inventiva desde las cuestiones básicas, ¿no? Hoy por hoy hay muchas cosas que están como en la cultura yo digo, la cultura del McDonald's, ¿no? De que está todo servido y todo rápido. Sí. Y a veces hay que guiarlo a los chicos para que ellos mismos puedan generar su propia iniciativa, su propia inventiva, su propia creación. A veces pasa cuando uno tiene formación en lo que es los ciclos primarios, ¿no? El colegio, la universidad, medio que te cuadriculan tu visión de las cosas. Pero el chico nace siendo genio. Lo que pasa es que siendo la genio institución y curioso. lo va puliendo hacia un sentido, ¿no? Fíjese, y a veces ese sentido no es correcto. Claro, por eso decía yo al principio, don Sergio, usted coincidirá conmigo, que los chicos tienen esa inventiva, esa genialidad y esa curiosidad, y muchas veces como que no estamos o capacitados, no tenemos el tiempo suficiente para darnos cuenta de eso, y nuestros programas curriculares, como usted decía, son muy limitados. Y estos son los espacios que este taller quiere abarcar para atraer a esos chicos y demostrarles a ellos mismos que conocen del tema, ¿no? Que se interesan y sobre todo que tienen capacidad y potencial para este tipo de cosas. Imagínate esto que es tremendamente importante. Yo cuando hago los talleres, por ejemplo, de astronomía, instalo un telescopio, pero antes le enseño que la astronomía tuvo otras herramientas antes de Galileo Galilei, ¿no? Que son herramientas pretelescópicas, ¿no? Como un cuadrante, un sextante, un astrolabio, en fin, aparatos que son contadores de estrellas, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que el chico vea que no es solamente la visión romántica que te da la astronomía de ver, como hace poco tuvimos la oportunidad de ver a Júpiter en conjunción con la Luna, ¿no? Júpiter con su, lunas, Io, Calisto, Ganímedes, Europa, ¿no? Más allá de eso, y tener la visión romántica de la astronomía a través del telescopio, también había otros aparatos ante el telescopio, ¿sí? Ese por un lado. Y, por supuesto, nuestros pueblos originarios, los guaraníes, los H, también tenían su cosmovisión o su visión del cielo guaraní en forma diferente a lo que tenemos actualmente, ¿sí? Nosotros estamos muy de esta visión muy academicista, muy estructurada, muy técnica de la astronomía de Europa, de Estados Unidos, en fin, pero nuestro pueblo originario también tenía su visión de la astronomía. Bueno, también los chicos, es parte de la cultura general que entiendan que más allá de que sean pueblos primitivos, para mí no eran tan primitivos, ¿no? Porque tenían su visión y su tecnología, también se puede observar la astronomía desde otra visión, ¿sí? Instalar un telescopio en una escuela o en una iglesia o en un club de barrio, habilita a la noche, por supuesto con la presencia de adultos, con la presencia de los padres, de algún referente positivo de grupos de chicos, vos mostrás el cielo
o simplemente le mostrás los cráteres de la Luna y quedan fascinados, emocionados. Es más, le dice, papá, yo quiero tener un telescopio y seguir viendo, ¿no? Sí, esta ansiedad lo que le habilita a que salten un poco esta malla curricular que tiene la escuela, en la cual se estructura y capaz que tiene algún tipo de escasez de herramientas pedagógicas para darle otra formación un poco más del tipo más práctica. A veces, pensar con el cerebro, otras veces se piensan con las manos, ¿no? Sí. Yo creo que se tienen que hacer las dos cosas, pensar con las manos, haciendo y generando, ¿sí? Don Sergio, justamente... La astronomía es una forma. Claro que sí, por supuesto. Y siguiendo con el hilo de su exposición, que está muy interesante, don Sergio, justamente hablando de instituciones que a lo mejor no tienen los recursos necesarios como para poder mostrar a los chicos de una manera diferente lo que es el universo. Así es que vamos a seguir con el ejemplo de la astronomía, que como usted decía, es una de las ramas de interés, ¿no? ¿Cómo hacen esas instituciones para contactar con iniciativas como la suya y del Ministerio de la Niñez? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden los chicos de tal o cual institución acceder a esto que es tan interesante? Mira, es muy sencillo, es presentar una carta dirigida, a la ministra actualmente, quien lleva la cartera del área social en la niñez y adolescencia, es la abogada Teresa Martínez, ¿no? Sí. Y a su cargo, la dirección de formación lo tiene Mariela Espínola. Entonces, sería bueno que envíen una carta al Ministerio de Niñez y Adolescencia, que la van a presentar por mesa de entrada, invocando mi nombre, ¿no? Y que quieran hacer algún taller de astronomía o de comunicaciones o de microbiología, o sea, con pequeños aparatos, también en forma casera se puede construir algún microscopio y se puede ver un poco el mundo microscópico sin necesidad de mucha tecnología, ¿no? A veces uno piensa, estos microscopios que salen caros, que hay que ir a un laboratorio, no, se puede hacer en forma casera en la casa, ¿no? Se puede apelar a un láser, se puede apelar a algún trozo de acrílico con una pequeña lupa, en fin, se puede hacer esos tipos de herramientas sin necesidad de tanto gasto material, ¿no? Lo que sí, el contenido del taller es lo que más involucra a los chicos, ¿no? La cuestión práctica, el poder ver, el poder analizar, el poder estudiar, es poder explorar y sentirse parte de este taller. Es simple, es escribir una carta ante el Ministerio de Niñez y Adolescencia, invocando mi nombre, ¿no? Y acordar un día, el mes. Yo este mes ya la tengo un poquito ocupado. Ajá. Ya estaríamos hablando ya para noviembre. Y si se dan las condiciones, alguna escuela o algún centro educativo que tenga colonia de vacaciones, se le podría poner algún tallercito que tiene que ver con ciencia, ¿no? En general. Yo tengo acá una variedad de más o menos 30 talleres diferentes, pero es cuestión de agarrar y ponerse de acuerdo con el centro educativo. Claro, el centro educativo, discúlpeme, el centro educativo tendría que decidir entonces cuál de las 3 materias actualmente quieren o están interesados, o eso se discute después. ¿Cómo se hace? No, yo por ahora estoy haciendo 3 talleres básicos, uno de comunicación, esto que hablábamos, el tema de telegrafía, otro el tema de astronomía, que lo hacemos a la tarde-noche, ¿no? Yo tengo un telescopio para ver todo a la noche, ¿no? Diferentes objetos celestes, ¿no? Y, por supuesto, hay otro telescopio que es solar. Entonces, se puede dar una pequeña charla introductoria, teórica, acerca de la astronomía, y después se puede trabajar a la noche con la observación astronómica en el cielo, ¿no? Observaciones de campo. Y también está el tema de microbiología, ¿no? Dentro de lo que es la biología en general se puede explicar un poquito el tema de microbiología. Estos son las 3 temáticas, ¿no? Una de comunicación, que tiene más que ver con lo social en todo caso, ¿no? Y apelar un poco a esto de mensajearse los chicos, quizás con algún texto que tenga que ver con los derechos de ellos, ¿no? Los derechos de la niñez y adolescencia, que a veces está bastante vapuleado, ¿no? Sí. Y
buscar alguna forma alternativa para que estos chicos se puedan comunicar a través del sistema telégrafo, ¿no? A través del código Morse, o escuchar información, noticias que acá en Paraguay no llegan, ¿no? O se llega a través de internet y en lugares específicos, ¿no? De lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Ese puede ser uno, el tema de comunicación. El otro, el de astronomía, el que yo le había comentado, y el otro de microbiología. O sea que son 3 temáticas diferentes, pero, insisto, hay más cantidad de talleres para hacer. Por ejemplo, hacerle un homenaje sentido a, no sé, Leonardo da Vinci, ¿no? Fabricando un puente autoportante que lo fabrican los propios chicos. Se le dan los materiales y los chicos los pueden hacer, ¿no? Y que tiene que ver con arquitectura. Correcto. O, por ejemplo, el tema de, no sé, el trabajo de cerámica o de armar elementos, utensilios, ¿no? De la vida cotidiana, platos, tazas, en fin, a través de la cerámica, usando un torno manual casero, ¿no? En el salón, ¿no? Hay un montón, otros talleres más, hay de dibujo, se puede dibujar con el sol, se puede dibujar usando tipos de pantallas con luz artificial, ¿no? Bueno, hay una infinidad. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Sí, se me fue el tiempo. Es impresionante cómo pasa rápido el tiempo cuando la charla es tan amena. Sí. Don Sergio, yo quiero preparar una segunda oportunidad para seguir hablando con usted, si le parece, si no le molesta, contactarlo de vuelta en unos días para seguir hablando quizás de temas más específicos. Lo felicito a usted, a su gente, a su equipo, y vamos a insistir nosotros acá en el canal para decirle un poquito a las instituciones, sean educativas o religiosas o lo que fuera, para que pueda contactar con ustedes y así poder presentar estos talleres a los chicos sobre todo, ¿no? Sí. Gracias, don Sergio, por su información. Sí. Le paso el teléfono mío, en todo caso, ahí a la producción. Sí, a la producción. 708-407, repito, 0991-708-407, y yo con todo gusto los contactamos, en fin, vemos modelos de carta para presentar al ministerio. Perfecto. Y bueno, y trabajar en función a lo que es niñez, a la educación de la niñez, el derecho de la niñez, claro, que está con total libertades para formarse y educarse de la mejor manera posible. Muy bien. Sí. Muy bien. Don Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Muy interesante realmente. Por supuesto que lo vamos a llamar de vuelta porque nos quedaron muchas preguntas pendientes sobre todo los tres temas, perdón, que él está tratando en estos talleres. Ya volvemos. Bueno, como decía nuestro entrevistado, el señor Sergio Reible, usted puede tener ahí en su casa un hijo o un nieto genio, alguien que tiene curiosidad, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de observar el universo, de conocer lo que es el mundo microscópico. Y estos talleres están para eso, para incentivarles, para de una manera amena poder decirles todo ese maravilloso universo que nos rodea o ese mundo invisible, microscópico que está ahí alrededor nuestro también y que cumple su función, o los sistemas de comunicación. Este aparato de celular o esa tablet que él tiene y que lo maneja de una forma maravillosa, tiene sus antecedentes, tiene sus ancestros. Y cuando conocen ese mundo, los chicos no solamente quedan maravillados, sino quedan con más curiosidad por seguir aprendiendo e investigando. Me parece que estos talleres son una manera de incentivar y de potenciar todo ese conocimiento y esas ganas de aprender que tienen nuestros chicos ahí y que lamentablemente a veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Hasta la próxima en La Esencia.